Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días y bienvenidos a la presentación del proyecto Conderef, cuyo título es Hacia una gestión eficiente y sostenible de los residuos de construcción y demolición. Muchas gracias tanto a las personas que os habéis acercado a la sede del colegio como a las que nos siguen online. Y bueno, nos ha llamado mucho la atención la propuesta que se nos ha hecho de esta presentación. Muy sintéticamente os resumo, el proyecto es una iniciativa que reúne 8 socios de 5 países comunitarios de la Unión Europea que están trabajando juntos dentro de un programa para analizar el contexto de los residuos de demolición y construcción en las regiones, con el objetivo de fortalecer las capacidades para aumentar las tasas de reciclaje y también de reutilización de estos residuos en las regiones que participan en el proyecto. Tenemos la suerte hoy de contar con un equipo que es una representación de estos 8 socios, que es la Universidad Politécnica de Valencia, y por eso damos la bienvenida y las gracias al equipo que ha venido hoy, representado por 3 ponentes que llevan 4 años trabajando en este proyecto, que son, a mi derecha, el doctor Javier Cárcel Carrasco, que es ingeniero industrial, profesor titular de construcciones arquitectónicas, Jaime Linares Millán, que es arquitecto, profesor titular de construcciones arquitectónicas, y Fabiola Colmenero Fonseca, que es arquitecta investigadora a mi izquierda. Pues nada, muchísimas gracias a los 3 por la iniciativa, por acercarnos esta interesante presentación al Colegio de Arquitectos de Alicante. Y bueno, como colectivo de arquitectos tenemos bastante curiosidad por conocer un poco los resultados de este trabajo y también un poco los retos que tenéis por delante, ¿no? Y por qué no, también las dificultades que os estáis encontrando para dirigiros hacia el horizonte que se marcaba hace unos años, ¿no? Que marcaba la Directiva Marco, que en 2020 los residuos de construcción y demolición debía ser de nada menos que el 70%, ¿no? Yo no me extiendo más y cuando queráis podéis comenzar. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a que nos haya dado la oportunidad al Colegio de Arquitectos de aquí de Alicante de presentar este proyecto. Es de los primeros sitios que lo presentamos y es un placer, ¿no?, dentro de este marco de la difusión del propio proyecto. Como bien has indicado, este proyecto, lo bueno que tiene, lo que se pretende es variar un poquito o mejorar las políticas en cuanto a la gestión de residuos dentro de todo el marco de sostenibilidad que marca la Unión Europea. Y somos 8 socios y lo bueno dentro del marco, está financiado por la Comisión Europea, dentro de Interreg Europe, que normalmente marca mejorar las políticas de diferentes cosas, en este caso de la parte de residuos, dentro de todas las regiones de la Unión Europea. Aquí participan no solamente entidades investigadoras, como puede ser la Universidad Politécnica, sino regiones que lo ponen ya en aplicación, ¿no? Tenemos regiones tanto en Italia, en Austria, en Francia también, y después ya entidades de investigación como Alemania, en Grecia y otros países europeos. Y esto nos ha permitido no solamente pues, marcarnos o aislarnos un poquito dentro de la Comunidad Europea o aquí en España, sino ver también dentro los criterios y las cosas que están siguiendo con el resto de partners. Tenemos la suerte y la gran burocracia de que no solamente somos uno de los partners, sino que yo, por ejemplo, que actúo como investigador principal, ¿no?, del proyecto, somos también los que coordinamos europeamente este proyecto. O sea,
todos los líos y todo pasan a través de nosotros y también nos da una visión conjunta de todo lo que hacen los demás, ¿no? Tenemos que justificarlo a partir de aquí. Y, sin más, van a hacer la presentación mis compañeros de proyecto, ¿no? Tanto la doctora Fabiola Colmenero como Jaime Linares, en que nos aclararán todos los puntos, porque aquí lo que hemos querido integrar dentro de toda la problemática que hay en el sector es que se trate de unir desde la fase del proyecto, ¿no? Que ahí entráis vosotros directamente, ¿no? Lo que es la visión de los arquitectos, la fase de los constructoras o los que van a entrar activamente en lo que es la obra, después los que van a gestionar esos materiales, ¿no? Lo que son las diferentes entidades y también las entidades de control, ¿no? Se ha querido agrupar un poquito porque sí que hay diferentes iniciativas en Europa, pero o están mancos de un sitio o de otro, ¿no? Siempre hay algún problema de ese tipo. Y sin más, le paso la palabra a Fabiola. Gracias. Pues buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí. A continuación presentaremos un poco del proyecto, hacia estas jornadas del resultado del proyecto de Conderref. Como ya lo comentaba el doctor Javier, las iniciativas de esta Comisión Europea parten del ámbito de la economía circular, una economía circular que se enfoca hacia la gestión de los residuos de la construcción y de la demolición, mejor conocidos como los RCD. A partir de estos RCD se comentan o se trata de implementar hacia una mejora de las políticas públicas de gestión de los residuos en cara a este crecimiento sostenible, donde este crecimiento sostenible nace por esa iniciativa del proyecto Integrated Europe. Además, este proyecto, dentro de las políticas de gestión de mejorar la eficiencia de los recursos, tiene como objetivo pues acelerar el trabajo político sobre la misma gestión, pero también apoyándose de aquellos recursos de los países asociados. Por ejemplo, dentro de estos países asociados, el proyecto además apoya en el desarrollo de marcos legislativos que fortalece las capacidades de las autoridades públicas, la regulación de la gestión, pero también las prácticas en la contratación pública, porque se mencionaba que también parte de esta contratación pública tiene que ver con las restricciones en los vertederos, las mismas instalaciones de reciclaje, la percepción pública, la concienciación, pero también la propia aceptación. Porque cuando hablamos de este proyecto a través de una cooperación transnacional, pues se involucran distintas autoridades y también empresas de la construcción que se enfocan a la demolición y propios organismos que se interesan en elementos pertinentes, pero que también en su gran totalidad pues nos aumenta por un lado las capacidades hacia las administraciones regionales. Dentro de estas capacidades, el poder aplicar una mejor política pública y que sea eficaz hacia la gestión de los desechos, nos ayuda también pues explorar, evaluar, pero también sobre todo expandir esos tipos de prácticas actuales que generan el flujo de los desechos previo a llegar a estos vertederos y cómo podemos darle también pues un seguimiento y una adecuada administración dentro del mismo proceso. De ahí porque el utilizar este tipo de herramienta que se denomina la herramienta del toolkit, nos ayuda también a fomentar una inversión donde se puede utilizar a través de las compras gubernamentales como un motor que nos fomenta una economía circular hacia los residuos, aplicados pues obviamente a este tipo de políticas, y estas políticas con la eficiencia de los recursos que se adapten sobre todo a distintos tipos de métodos que prácticamente ya estén probados y que sean transferibles a través de los procesos. Elaborar este tipo de planes de acción hacia las autoridades públicas nos permite también mejorar instrumentos que pueden ser enfocados dentro de la Unión Europea. Pero el protocolo de gestión dentro de este proyecto, además, pues es la transición de la llamada economía circular, que actualmente pues es impulsado hacia un despliegue normativo, y este despliegue normativo habla de los residuos y de la proliferación de nuevas herramientas innovadoras hacia las infraestructuras, pero sobre todo al procedimiento del reciclaje y de cómo se reutilizan este tipo de materiales hacia un número creciente del llamado crecimiento verde. Este crecimiento verde además promueve el aprendizaje sobre las mismas políticas, pero también nos fomenta un intercambio
intercambio de experiencias dentro de un gran entorno. Y dentro de este entorno pues está dirigido a todos aquellos profesionales interesados en innovar en el área de especialización, llámese de la arquitectura, de la ingeniería, estudiantes, público en general que realmente esté interesado en generar este tipo de actividades, también enfocándose hacia los servidores públicos. ¿Por qué? Porque dentro de los servidores públicos y otro tipo de directivos de los distintos sectores dentro de la arquitectura y de la ingeniería nos apoyan o nos ayuda, mejor dicho, a mejorar la gobernanza y la revisión de los instrumentos que nos impulsen hacia la sostenibilidad. Y dentro de este gran impulso de la sostenibilidad, pues nos ayuda también a facilitar un acceso a las infraestructuras y a los procesos de gestión que hacen frente al desarrollo sostenible. El por qué desarrollar este tipo de prototipo es un gran aporte hacia las autoridades públicas territoriales de uso completamente libre. Ahora sí que este tipo de prototipo, vamos a llamarlo así, es un proceso, es una herramienta que realmente nos fortalece la capacidad de planificación, pero también de mejorar aquellas políticas públicas en base a los datos recogidos y a las estadísticas generadas. ¿Por qué? Porque N número de residuos podemos tener como producto de la construcción y de la demolición, pero realmente cuáles se están considerando o que pueden tener una segunda utilidad. Entonces, diversos materiales que podemos hablar desde el hormigón, los materiales cerámicos, el ladrillo, la madera, muchas veces no suele ser considerado el suelo excavado como un residuo de la construcción, y en realidad es un residuo que también tiene un impacto. Quizá a lo mejor es un impacto menor, pero dentro de ese impacto menor se tiene una reactividad química que realmente hace un flujo inherente a los desechos y que actualmente pueden ser producto del reciclaje y de la reutilización. Y además, pues esto nos fomenta hacia una cadena de valor como un negocio enfocado a las medidas del paquete de economía circular. Hablar de la cadena del valor, pues es bastante heterogéneo cuando se necesita hablar de nuevos enfoques dentro del sector, hablando primero que nada de la gestión, luego del desarrollo de la tecnología, el tipo de la compra, la misma logística y las operaciones que son parte del proceso y que también fomentan hacia un nuevo marketing y ventas que en un futuro pues generará un nuevo servicio hacia la denominada economía verde. De ahí porque este tipo de herramienta y este tipo de instrumentos nos ayuda también a generar nuevas estrategias alineadas a la Unión Europea que se centran en la mejor eficiencia de los recursos. De ahí porque el principio de la economía circular en la propia cadena del valor se enfoca desde la extracción del propio material de construcción, cómo se lleva como parte de un producto y luego este producto ofrece un servicio desde la construcción. ¿Y qué pasa en ese proceso de la construcción? Realmente, ¿cuáles merecen tener una segunda vida útil desde el momento que se repara, se mantiene, se reutiliza o también se puede reciclar? Y posterior, aquellos que son productos de la demolición, podemos hacer una recolección que realmente emerge en una recuperación de energía. Y esta recuperación de energía, una correcta clasificación previa hacia los vertederos, nos ayuda también a vincularse con un mínimo impacto ambiental. De ahí porque esta gran problemática que se desarrolla en toda la Unión Europea es una fase de investigación realmente en todas las regiones que se concentran para detectar las problemáticas que nos competen a todos dentro de los residuos de la construcción, pero que también se ha detectado que en gran parte de la administración pública pues existe la falta de personal por un lado, pero también la falta de los medios. Estos medios que no contribuyen a realizar un correcto seguimiento, pero tampoco hay un control adecuado. De ahí porque este control adecuado tiene que ver de cómo atendemos a estas cuestiones de diferentes temáticas, desde hacer una licencia, la parte urbanística, el propio cambio administrativo y en muchos de los registros, porque a veces se menciona que la falta de especialistas, el desarrollar este tipo de herramientas, pues tiene que ver desde la etapa de planificación, porque si lo vemos en estas fases, tenemos la fase de planificación, la ejecución, la entrega y el propio uso de la herramienta. En la formación e investigación para desarrollar esta herramienta,
parte desde las licencias, los trámites, los estudios y cómo esta fuerza comercial, tanto de manera interna y externa, entre el mercado y la publicidad, nos puede mejorar las condiciones de la ejecución de obra, hablando de los materiales, productos de demoliciones y aquellos que también son productos de instalaciones, llámese eléctricas, acabados, algunos terminados y algunos de fontanería que pueden ser también llevados a una segunda vida en la parte gubernamental con el mantenimiento de las instalaciones. De ahí porque desde la parte de los proyectistas, los redactores de estos grandes proyectos, nos permite también tener una fuente de información, pero además una formación que nos involucra también aquellos que pueden ser resurgidos a partir de la falta de control y que realmente no existe actualmente una sanción por parte de la administración o de los propios colegios o colectivos profesionales que hablen de la divulgación de este tipo de herramientas y pues ante la falta de interés, ante la preocupación de esta temática, pues por parte de las empresas constructoras existe una distribución de responsabilidades que realmente se desconoce en quién recae esta responsabilidad y en estos casos pues supone una primera causa en abandonar el seguimiento y el control de los llamados residuos. Dentro de este seguimiento y el control de los residuos, a través de la herramienta del Toolkit, es una herramienta que nos ayuda a los redactores de proyectos a generar metodologías simplificadas, pero que también aquellos que carecen de objetivos claros hacia dónde van esos residuos. Finalmente, las empresas gestoras pues destacan 3 rubros importantes dentro de esta problemática, que en primera pues es que no se tiene un control, que no hay una información previa del proyecto, que no se sabe hacia dónde son esos objetivos claros y que resulta un poco complicado el poder consultar esos cálculos iniciales que se realizan en la fase de redacción del proyecto y posterior en cómo lo justificamos y cómo añadimos en la redacción del proyecto, desde cómo la empresa lo puede recoger y cómo tratar posteriormente esos residuos. Ante esa gran problemática, la falta de control, incluso la misma auditoría que se lleva en todas las empresas gestoras, nos ayuda también a comprobar el cumplimiento. Un correcto cumplimiento dentro de una auditoría a través del tratamiento de los residuos nos ayudará también a generar pues nuevas políticas, pero sobre todo el que realmente se incentive en este caso pues a las constructoras o a todos los que son parte de este proyecto. Ante esta falta de ayudas, a veces pues las empresas no utilizan los mismos productos reciclados para una buena gestión, porque dicen, ¿para qué hacerlo si no hay un incentivo? Y entonces, dentro de las demandas actuales de cada sector, el proyecto enfoca a necesidades específicas. Por ejemplo, partiendo de la parte del proyectista que nos habla de la formación, mientras que en la etapa administrativa nos simplifica las actividades administrativas, en la empresa constructora nos ayuda a diseminar, por un lado, las responsabilidades y en la empresa gestora pues se tiene un mejor control y por lo tanto una incentivación. Es ahí que esto realmente dentro de las necesidades nos permite incluso pues adaptar una nueva herramienta que se aplique a las normativas vigentes, pero también aquellas que van como normativas futuras, tanto nacionales como a nivel local, incluso en la Unión Europea, además de que nos permite tener una visibilidad y un control del estado realmente de la fase final de la construcción y cómo comprobar si realmente estos RCD han sido entregados al vertedero correcto. De ahí el toolkit como tal, como ya les decía, es un flujo de residuos. Dentro de ese flujo de residuos que se han venido generando, pues se componen a través de diversos materiales y que se ha propuesto N número de metas a partir de este paquete de residuos de la economía circular, pero que también nos permite llevar una trazabilidad de los RCDs en la fase del proyecto a su fase final, pero también el poderlo incluir, el poderlo adaptar, pero sobre todo poderlos visibilizar en cualquier momento, es una gran herramienta que también se enfoca hacia los sectores. ¿En qué sectores? Bueno, a través de estos sectores, dentro de la empresa gestora, se pueden comprobar valores establecidos que ya han sido previamente recogidos, pero como parte del control y del proceso final,
nos está garantizando, por ejemplo, un constante seguimiento y se realiza pues en todas las fases del proyecto, porque el poder saber y conocer esta información de manera horizontal nos ayuda también a realizar, pues digamos, a cerrar una obra de manera exitosa y que realmente no tenga una desviación hacia aquellos materiales, por lo cual esta herramienta es bastante útil y que consta de 2 entregables. Por un lado, la hoja de especificaciones y por el otro lado, la herramienta de implementación. Este protocolo de actuación de la llamada Toolkit, además de depurar y clarificar las responsabilidades, nos ayuda al mejoramiento de la trazabilidad de los residuos en la fase del proceso del proyecto, que en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea actualmente existe un nulo seguimiento o un control inadecuado. Y el poder generar esta línea o este sistema de seguimiento desde la parte de la obra hasta los vertederos, en esa, digamos, en ese inter de la obra y el vertedero, estamos hablando de un origen, la fase del proyecto, hasta una fase final del proceso donde se recogen los residuos y que se han añadido pues nuevos materiales que pueden generar una transformación hacia una fase posterior y que realmente dentro de estos cambios existe una evolución prácticamente en la lógica y algunas variaciones que pueden ser menores si no existe, ahora sí que esta herramienta nos ayuda a que las variaciones sean menores o casi nulas. De ahí porque la herramienta viene a tener una carga administrativa en el desarrollo en su primera fase inicial. En este momento, esta herramienta es una fase inicial beta, donde se hace un testeo durante los primeros meses de monitorización y posterior pasar a una primera versión y a una versión 2.0, donde a través de esta difusión de esta herramienta y el poderlo compartir con profesionales de la arquitectura, nos ayuda también a tener, ahora sí que herramientas sólidas para poder hacer esos mejoramientos y que no solamente sea aplicado para casos en España, en la parte regional o incluso en la Unión Europea, sino también ya extrapolarlos a otras regiones, pues siendo pues varios años de estudios estadísticos que realmente pueden ser aceptados de acuerdo a distintos métodos y metodologías dependiendo del país donde se quiera aplicar. Entonces, este esquema de funcionamiento del propio protocolo de actuación habla exactamente de 5 fases: la fase de proyecto, la fase de control, la fase de construcción, la fase de gestión y la fase de cierre, que a continuación mi compañero Jaime les va a explicar de los principales problemas que se han tenido en los Estados miembros de la Unión Europea y cómo actualmente existe este seguimiento y cómo también se puede generar un control bastante rápido y que se genere una línea sistémica a través de este residuo desde cada una de las fases. Entonces, es aquí donde el esquema de funcionamiento parte de la justificación, de esta justificación a través de la aceptación o la propia carta de colaboración que puede haber entre las empresas y la parte gestora y que realmente quién se haría cargo de esta gestión de los residuos. Entonces, cedo la palabra a mi colega. Muchas gracias, Fabiola. Bien, pues me giro un poco la pantalla para poder controlarla. Bien, yo lo que voy a hacer es intentar explicaros en qué consiste la herramienta que hemos desarrollado. Simplemente como pequeños antecedentes, destacar el hecho de que cuando empezamos un proyecto como este, es un proyecto que se estudia el funcionamiento, el control de los RCDs en varias regiones europeas e intentamos obtener o sacar lo mejor de cada una de ellas para luego aplicar un sistema común en toda Europa. El error común en estos proyectos suele ser el mismo. Cuando vemos algo positivo que se aplica en otra región, intentamos extrapolarlo directamente a nuestro país, a nuestra región. ¿Esto qué ocurre? Voy a poner dos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, si vemos el control que hay en las regiones francesas, que tienen un control de matriculación de los RCDs cuando son recogidos llevan un código y ese código luego va asociado a todo el ciclo de vida. Si eso lo aplicásemos tal cual directamente en España, tendríamos el problema del control de los vertederos. Primero, porque no todos los vertederos están dados de alta. Segundo, porque el control que hay en la entrada de vertederos no es el mismo que existe en Francia. Y tercero, que tenemos un porcentaje muy bajo de vertederos que sí que le dan una nueva vida a los materiales, que sí que llevan un reciclaje para convertirlos en nuevos materiales. Por lo tanto, si aplicásemos directamente esa metodología, tendríamos un problema de actuación, de ejecución.
Otro ejemplo sería, por ejemplo, en la región austriaca funcionan con un sistema de incentivación y sanción al mismo tiempo, de manera que las empresas constructoras o gestoras que no cumplen con la normativa son sancionadas y, sin embargo, las que sí que lo hacen bien son incentivadas. Ese sistema tan polarizado de trabajar lo que hace es que fuerza a todas las empresas a buscar los beneficios fiscales. Cuando buscamos cómo se aplica, nos damos cuenta que detrás de ese sistema, que es muy básico, es un más-menos, hay un control sobre todo el proceso de ejecución, sobre todo el proceso de proyecto, ejecución y gestión, que actualmente nosotros no tenemos. Entonces, acabaríamos teniendo un sistema, como ocurre en otros campos, en el que el incentivo y la sanción vendrían derivadas de presentar unos documentos a final de año, que sería más burocracia, entorpecer la administración y no tendrían resultados que fuesen claros. El toolkit pretende dar respuesta a estos problemas principales, el tener un control desde principio hasta el final, un seguimiento claro, y dar respuesta a otros problemas que hemos ido detectando al reunirnos con los diferentes socios del proyecto, tanto a nivel europeo como a nivel local, empresas gestoras, empresas constructoras, profesionales, arquitectos, etcétera. Entonces, bueno, la imagen que veis es el toolkit cuando se inicia. Es evidente que al principio puede parecer que es algo con mucho dato a introducir. No hay que asustarse porque prácticamente todos los datos se van a generar de forma automática. Simplemente rellenaremos los datos, las casillas que están en amarillo. La primera casilla es una casilla de identificación. No es una casilla que vaya a cambiar o que vaya a modificar los datos del toolkit. Simplemente es resumir el tipo de proyecto que tenemos en 4 o 5 ítems. El tipo de estructura que vamos a utilizar, el porcentaje de vidrio que vamos a utilizar, el presupuesto, la solución constructiva general. ¿Esto por qué? Ocurre muchas veces en administración que cuando hay que revisar o hay que auditar un proyecto que se ha entregado, el técnico le toca revisar todo el proyecto, ir a la memoria constructiva, ir al presupuesto. Sin embargo, muchas veces lo único que busca es saber si la fachada es de ladrillo, es de entramado, si hay más vidrio y menos vidrio, de manera que aquí tenemos ya unos datos básicos que nos permiten identificar rápidamente qué tipo de proyecto es. En el segundo apartado seguimos con la identificación, lo que vamos a decir es el nombre del proyecto, la calle donde está y el código catastral. La identificación catastral la hemos añadido porque el objetivo es que en un futuro, con la identificación catastral, se pueda enlazar lo que es el código de los residuos con las obras donde se van a utilizar y que entonces con una misma ficha catastral puedas acceder a el porcentaje de material reciclado que se ha utilizado en esa obra o no, para futuros incentivos, no solo para la construcción, sino incluso para el mantenimiento de los edificios. Finalmente pondremos la superficie construida. Este es el primer dato que sí que nos va a variar, sí que va a tener en cuenta dentro del toolkit, nos va a variar los diferentes datos. Vamos a trabajar siempre con la superficie construida como elemento base para los cálculos. A partir de que marcamos la superficie, nos vamos a los datos informativos. Aquí se ha funcionado con un sistema de desplegables. Yo pincharía en el primer punto y elegiría dentro de los países de los partners europeos, elegiría si voy a trabajar en Austria, en Francia, en Italia o en España. Después pondremos el tipo de obra, demolición o construcción, ya que los RCDs son residuos de construcción y demolición. Y la región. El hecho de la región, que habíamos añadido un punto que es región, depende de las bases de datos que tengamos de cada país. En el caso de España, ahora vamos a ver la base de datos que hemos tomado como inicio, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España sacó una publicación hace relativamente poco, que es los ratios de generación de residuos en construcción y demolición dependiendo de las regiones. Entonces, vamos a utilizar ese sistema. Este desplegable variará cuando cambiamos de país. Al cambiar de país, por ejemplo, si ponemos Francia, Francia lo ha dividido en 8 regiones y entonces ya no son regiones que son geográficas, sino que son regiones un poco políticas. Finalmente, el último elemento que vamos a añadir, y es la primera mejora importante que introducimos con el toolkit, es la empresa gestora con la que vamos a trabajar. Actualmente tenemos un sistema muy similar, que son las cartas de compromiso. Cuando vamos a presentar un proyecto, tenemos una carta de compromiso de una empresa gestora y a partir de ahí negociamos lo que es, depende de administraciones y depende del tipo de proyectos, negociamos lo que es la sanción o la cantidad económica que vamos a dejar como fianza para luego, si realizamos bien la gestión de residuos, recuperarla.
Simplemente es una carta de compromiso que es genérica, en la que indicamos el proyecto que vamos a hacer y la ubicación, y la empresa que se compromete. No hay más información con la empresa a realizarlo. Nosotros, al añadir aquí una empresa gestora, las empresas gestoras se habrán auditado, igual que están auditadas ahora en toda la Generalitat, pero sería una revisión para introducirlos en el toolkit, indicando qué empresas gestoras tienen capacidad de reciclar alguno de los materiales a reciclar, qué materiales no pueden reciclar o qué materiales pueden tratar pero no reciclar, que necesitan un centro de transferencia para darle una nueva vida. Esto, que es muy simple, lo que nos da es, a un simple vistazo, a los técnicos redactores el poder tomar una decisión sobre una gestora u otra según una base definida. Yo ahora podría mirar, según mi proyecto, si realmente voy a trabajar con vidrios o con hormigones, si la empresa gestora tiene capacidad de tratar estos elementos, estos materiales o no. Actualmente tenemos un problema, y es que las empresas gestoras se han acostumbrado en los últimos años a tener licencia, porque obtienen módulos de licencia según los códigos LER, los grupos de residuos, cogen algún residuo, algún bloque genérico y 3 o 4 más, pero luego se ofertan para todas las obras. Como no hay un control de lo que pueden trabajar, luego recogen, llevan a centros de transferencia lo que no pueden asumir y en otros casos no sabemos dónde acaba. Bien, para evitar con este problema, directamente atendremos la información y veremos si es viable o no. Cabe la opción de que queramos trabajar con una empresa porque sabemos que es reconocida en un tipo de gestión de residuos, pero no pueda trabajar algún tipo de residuo. Podemos introducir una segunda gestora que complemente a la primera. Bien, una vez hemos elegido la gestora, nos aparecen estos datos y una vez elegimos lo que son la zona, el tipo de trabajo y la región, lo que nos va a cambiar son los datos de aquí, que es los ratios de la base de datos elegida. Este es el primer dato que no queremos que represente un ancla para nosotros, simplemente es un punto cero, es un punto de inicio. Para poder comparar lo que estamos haciendo necesitamos una base comparativa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que se ha realizado es, en base a los ratios nacionales generados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que en los últimos años ha ido trabajando, estudiando estadísticamente todas las obras, ha elaborado unas tablas que lo que nos dice simplemente es lo que nos da la estadística. Estos son los resultados que, dependiendo del tipo de trabajo y la región, estos son los residuos que vamos a generar de cada uno de los bloques de materiales. Nos lo da en porcentaje de peso, nos lo da en volumen y nos lo da en peso en toneladas por metro cuadrado. Este es el que más nos interesa, este es el que vamos a aplicar. Ese es el ratio que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos introducido la variable de la superficie que vamos a trabajar, cuántos metros cuadrados vamos a tener en el proyecto, y porque las toneladas es una información que la empresa gestora está obligada por ley a darnos cuando lo reciba al final del proceso. Por lo tanto, ya podríamos dar por cerrada la primera fase informativa, la descriptiva, y pasaríamos a la fase de redacción. Lo que hemos intentado es simplificar, aunque a simple vista la tabla no lo parezca, intentamos simplificar el trabajo de todos los apartados. Llama la atención que hemos dividido lo que es el toolkit en 3 bloques. El bloque de redacción del proyecto, el bloque de ejecución de obra y el bloque de la gestión de residuos. Efectivamente, lo primero que notamos es que faltan bloques que hemos eliminado. No los hemos eliminado, los hemos simplificado en fases anteriores o posteriores. Un bloque sería la formación, por eso contamos siempre con el apoyo de los colegios. Cuando se introduce una nueva herramienta, como puede ser esta herramienta o las herramientas vinculadas al código técnico, los colegios siempre han dado soporte de formación para poder trabajar y poder comprender estas herramientas. También destaca que hemos eliminado a la administración, no la hemos eliminado. Lo que hemos hecho es intentar simplificar y reducir la carga de trabajo genérica de las administraciones para poder ser más eficientes en la carga específica. Uno de los fallos que hemos detectado es que cuando se presenta un proyecto a la administración, a los ayuntamientos, a los técnicos municipales tienen que revisar un proyecto que es muy amplio, con mucha información. ¿Eso qué hace? Que se haga una revisión somera, que se pase por encima, se compruebe que el índice está comprobado y ya está. A lo mejor del grupo de técnicos que hay 4 que son expertos en gestión de residuos porque tienen formación, pero no pueden desarrollar la formación que tienen porque lo que hacen es una simple revisión. Lo que pretendemos es reducir esa revisión inicial, ahora vamos a ver cómo en la fase de redacción, para que tengan tiempo para poder revisar en los casos que haga falta la auditoría final. Bien,
Cuando redactamos un proyecto, al final, que tenemos que redactar un estudio de gestión de residuos, utilicemos el método que utilicemos, siempre obtenemos una tabla de este estilo, ya sea con la aplicación del IBE, con la aplicación del CIPE, con Arquímedes o incluso haciéndolo a mano, utilizando tablas que van en base a la superficie. Siempre lo que nos dan es el código LER de cada uno de los grupos de materiales de residuos con la cantidad de toneladas que están previstas. Lo único que pedimos al técnico redactor es que transmita, copie esa información a la columna amarilla de pesos. No tiene que hacer nada más. Automáticamente, ¿qué va a hacer? Se va a calcular a partir de la superficie construida el ratio que hemos calculado en la redacción del proyecto. Y automáticamente nos va a calcular la desviación que hay entre el ratio de la base de datos, que es estadística, con el ratio que yo he calculado. Los ratios que tengan desviaciones inferiores al 10% son asumibles, es un error parcial, saldrán en verde. Los ratios que tengan desviaciones superiores al 10% se marcarán en rojo. ¿Estos ratios qué significan? Puede ser un caso como este de aquí, que estadísticamente no se genere este residuo, pero que yo en mi proyecto sí que lo tenga. O puede ser que se calcule un residuo menor del que yo tengo. Pincharemos en el apartado de justificación y tendremos que justificar de forma muy simple y muy sencilla por qué se ha creado esa desviación. Una justificación podría ser simplemente se ha utilizado la herramienta del IBE, se ha utilizado la base de datos de CIPE. No es una justificación legal, es una justificación simplemente decir, bueno, damos por eliminado la base de datos inicial y tomamos como buena la que hemos tomado nosotros, pero nos hace reflexionar. En algún caso puede ser, por ejemplo, porque en el proyecto se va a asfaltar más terreno del que hay o que es un proyecto muy específico en el que se va a utilizar más madera que lo habitual. Recordemos que la primera se basa en estadística, por lo tanto, la construcción que se salga de la estadística también se saldrá de la generación de residuos. Con esto cerraríamos el proceso del técnico redactor. Y aquí, básicamente, acabaría su responsabilidad. Su responsabilidad consiste en hacer un buen estudio de gestión de residuos y justificar por qué se ha desviado de una base estadística. La Administración, que aquí sería cuando presentásemos el proyecto a la Administración pública, la Administración no tiene que revisar el proyecto. Tiene que revisar en esta tabla simplemente que cada elemento que está en rojo tiene una justificación. Ni siquiera tiene que entrar a ver si la justificación es válida o no es válida. No es su misión, simplemente la misión es decir, está en rojo, está justificado, pasamos. Esto reduce el tiempo considerablemente de una revisión de un proyecto habitual a una revisión de este tipo. Pasamos a la segunda fase, a la fase de ejecución de obra. Aquí tenemos un problema y, claro, controlar los pesos que se están generando de residuos en obra es muy complicado. Y el objetivo de este apartado no es que tengamos que estar controlando la gestión de residuos en obra. El objetivo de este apartado es poder indicar las desviaciones que tenemos en ejecución de obra, las desviaciones conocidas. Un exceso de medición, una ampliación de proyecto, un cambio de material. Estos cambios significativos que hacen que el residuo cambie automáticamente no están contemplados en el proyecto original. Durante la ejecución de la obra, en el libro de órdenes, en el libro de obra, si es obra pública en el ayuntamiento, en los plenos, vamos modificando estas cosas y tenemos normalmente un presupuesto modificado. Pero las memorias técnicas no las solemos modificar. O cuando se modifican, luego son más hojas que se incluyen al proyecto. Pasamos de proyectos de 500 hojas a 600 hojas. Más complicado de revisar. Bien, pues lo que hacemos aquí es, cuando vemos que va a haber una desviación, la incluimos. Las desviaciones ahora se van a calcular respecto a la fase anterior de redacción de proyecto. Por lo tanto, si no cambiamos nada en el proyecto, deberían salir en verde, desviaciones inferiores al 10%, y los cambios que introducimos nosotros deberían estar en rojo si son significativos. Lo mismo que antes, cuando está en rojo pinchamos y habrá que justificar. En este caso, la justificación va a ser un poco más amplia. Ya no simplemente es una justificación simple, sino que justificaremos con datos. Se tendrá que certificar esa justificación. Pues, por ejemplo, si ha habido un cambio de obra o ha habido un cambio de material, pues se incluirán las hojas del libro de órdenes donde se ha marcado, donde se identifica ese cambio de material. Si es un cambio dirigido por la Administración, pues entonces el Pleno del Ayuntamiento, la sesión del Pleno del Ayuntamiento, se incluirá como documento para justificar. Pasamos a la última fase, la fase de gestión de residuos. En este caso, ya sea mediante recogidas parciales, si es una obra grande, o con recogida única en una obra pequeña,
La empresa gestora lo que tiene que hacer es los partes de recogida que va teniendo con los pesos, los va añadiendo en su columna de pesos. Vuelve a ocurrir lo mismo. Cuando los pesos incluidos nos calculan los nuevos ratios, no hay desviación respecto al paso anterior, es decir, todo va según lo previsto, estará en verde. Cuando está en rojo, que hay una desviación superior al 10%, se tendrá que justificar. Aquí esta justificación ya es mucho más amplia. Lo que tenemos que intentar evitar es llegar a esta justificación. Para eso hay que redactar buenos estudios de gestión de residuos, hay que llevar un buen control en obra y luego la gestora pues, tiene que ser consciente de los problemas que puede tener. En este caso, igual que en el caso anterior, tendremos que incluir documentos adjuntos que me permitan controlar esta desviación y, además, aquí es donde sí que entra la Administración auditará estas desviaciones. La Administración, en lugar de tener que revisar todos los proyectos íntegramente que llegan, solamente tendrá que revisar aquellos puntos en los que hay una desviación y tendrá que admitir si es válido o no es válido. Por ejemplo, la compactación de material durante el transporte en la gestora de residuos. Esto suele representar una pérdida del 10%, pero puede ser que se pierda más cantidad de volumen, porque se ha compactado, porque durante el transporte se ha perdido, en el estibaje y descarga se ha perdido. El experto de la Administración dará como válida esa justificación o no. Una vez se cierra el proceso, lo que tendremos es un apartado final en que todos los apartados estarán en verde cuando se ha cumplido con lo contemplado y aquellos que están en rojo estarán justificados. Si las justificaciones se han auditado positivamente, el proceso estará cerrado y ya se procederá a incentivar o sancionar en los casos que sea necesario. Y este es el esquema que planteamos como toolkit. Insisto, la idea es simplificar, aunque entiendo que al principio puede parecer que es lo contrario, la idea es simplificar todos los procesos para poder controlar el desarrollo de los residuos desde el principio hasta el final y depurar las responsabilidades en el apartado en el que toque. Bien, y con esto cerramos un poco la explicación y, por supuesto, quedamos abiertos a cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis para mejorar en el proyecto, en el toolkit o cualquier otro aspecto. Bueno, aprovechamos este momento también para pedirles de favor si pueden escanear este código QR. A través del código QR nos sirve para tener su percepción acerca de esta herramienta y cómo también podemos hacerle mejoras y adecuaciones, puesto que está en una versión beta y a partir de esta versión pues nos permite integrar hacia nuevos procesos del uso y de la gestión de los residuos. Muchísimas gracias. Pues, Sí, sobre todo para que me escuchen los de online. Los que nos siguen online pueden hacer consultas a través del chat, ¿vale? Y se las retransmitimos. Listo, gracias. bien, es normal no tener muchas cuestiones ahora porque entiendo que es mucha información la que llega de golpe. Entonces, lo que sí que nos gusta siempre indicar es que no pretendemos que esto sea una presentación del proyecto de la herramienta, sino que sea un diálogo abierto durante los próximos meses con todos ustedes. Si quieren probar la herramienta en algún momento y tienen alguna duda, estaremos encantados de responder cualquier duda, no ahora, no tiene por qué ser ahora, sino en el futuro, porque para que lo puedan hacer con tiempo, con algún proyecto antiguo, con algún proyecto que estén ejecutando de forma paralela, como quieran. Sí, no, y también comentar, precisamente el 3 de noviembre, ¿no? Tenemos previsto en la Universidad Politécnica de Valencia que todos los socios europeos de este proyecto haremos una especie de congreso internacional precisamente sobre Conderref y pues se verán precisamente lo que se han hecho y las diferentes iniciativas en los diferentes países. Y invitaremos también al colegio para participar ahí. Bueno, enhorabuena por el proyecto y por los resultados. Me ha parecido fantástico el enfoque y el desarrollo y, en efecto, aunque inicialmente puede parecer aparentemente compleja, la explicación lo ha dejado clarísimo, que realmente es de una utilidad aplastante y que sí que parece sencilla, simplifica mucho el proceso, con lo cual enhorabuena. Me surge la duda de, a raíz de que justamente acaban de aprobar ahora se está precisamente ahora cerrando el protocolo para las Next Generation por parte de la Consellería y de los colegios de arquitectos.
si como parte del protocolo de comprobación para dar las ayudas Next Generation se incluye en un segundo apartado el cumplimiento, la necesidad de un 70%, de más de un 70% de reciclabilidad o reutilización de una parte de los RCDs. Si ustedes han tenido contacto, están en contacto con el IBE y con la Consellería para que incluso esta herramienta se tuviera en cuenta. No sé hasta qué punto la Consellería tiene a bien el poderlo incluir como mecanismo para precisamente hacer esa comprobación, a raíz de que además va a ser dinero público el que se va a usar. Es decir, si esta herramienta es evidente que es de máxima utilidad en una promoción privada, razón de más en una pública en la que una de las condiciones de la ayuda es precisamente cumplir un requisito que tiene que ver con los RCDs, con lo cual estaría de rabiosa actualidad aplicar esta herramienta, tanto o más que lo que se hace en Austria. Esto no es sanción o premio, es que te están dando una ayuda pública con dinero público y, por tanto, estaría bien el utilizar esta herramienta. No sé si ustedes han tenido ese contacto con la Consellería para aplicarlo, y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias por todos los comentarios y muchas gracias por la pregunta. Sí que se ha tenido contacto tanto con el IBE. Con el IBE estuvimos trabajando al principio. El IBE sacó una herramienta para cálculo de gestión de residuos hace aproximadamente 3 años, porque tuvo una versión beta inicial y luego la versión final. El único problema que hemos tenido tanto con Generalitat como con el IBE, que no es un problema, es un retraso, es que al estar integrados en un proyecto que lleva a varias regiones de Europa, llevamos un protocolo que lleva otros tiempos, porque ahora tenemos la versión beta que está con la región de España, y los otros miembros de los otros países, de las otras regiones, están trabajando con su versión beta de sus países. Luego las tenemos que unificar, ver. El problema es que sería fácil integrarlo con la normativa española, pero el objetivo final del proyecto no es que se quede solo en España, es que sea una herramienta que pueda servir para toda Europa. Entonces, esta versión beta, cuando pase a la versión alfa, lo que ocurrirá será que sufrirá pequeñas variaciones o grandes variaciones dependiendo de las normativas y de los ajustes del resto de países. Cuando tengamos la versión alfa es cuando entonces Generalitat y el IBE se integrarán en el funcionamiento. Más que integrar, la herramienta del IBE podría sustituir a la base de datos que tenemos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, porque es una herramienta que es mucho más dinámica, y además se actualiza constantemente. En lugar de ser un documento rígido, pues la herramienta lo que hace es que sobre las estadísticas que van recogiendo va actualizándose. Por lo tanto, sería una base de datos dinámica mucho más efectiva que la que estamos teniendo. Con Generalitat sí que hay interés, sí que hemos tenido primeras conversaciones, pero al ser una herramienta que todavía está en fase de testeo, cuando la estamos testeando nosotros dentro del grupo, la estamos testeando de forma paralela. Es decir, desarrollamos un proyecto a nivel profesional con todo el trámite habitual, y de forma paralela vamos probando que el toolkit funciona. Esto hace que estemos en un estadio todavía demasiado incipiente como para poder integrarlo dentro de la normativa actual. Esperemos, pero nosotros esperamos, confiamos en que cuando acabemos con la versión final sí que se integre dentro de las nuevas normativas, como requisito, si no como requisito único, como al menos requisito certificado, como ocurre con las herramientas del código técnico, que tienes varias opciones para elegir. Por ejemplo, para el cálculo del HE, tienes varias herramientas que se han homologado o certificado por el Ministerio para poder utilizarlas. El objetivo final sería ese, que pudieses hacer el seguimiento de una forma más sencilla con esta herramienta. También al hilo de todo el potencial que tiene la herramienta que estáis elaborando, no sé si, se me ocurre, yo sé que en la Universidad de Alicante estamos desarrollando una investigación de codificación mediante BIM de todos los materiales de construcción que llegan a una obra y se desarrollan durante una obra casi como un código de barras. Ese un poco el objetivo, no se sabe cuánto se tardará en conseguir ese objetivo en España, pero que sería en esa línea, ¿no? Que de aquí a X años, realmente cuando llega un palé o llega un camión a una obra, realmente al entrar en la obra se escaneara y se supiera todo lo que sale, todo lo que entra en la obra. Como ahora se paga en Decathlon, que dejas caer la ropa y ya no tienes que estar pasando las cosas, directamente la caja detecta todo, ¿no? Realmente entiendo que la herramienta que estáis haciendo
podría llegar a acabar ahí, ¿no? Es decir, estaríamos, para llegar a garantizar que se hace toda esa cadena, esa trazabilidad hasta el final de la obra, de los residuos, para poder controlar eso, qué mejor que desde el principio ya estuviera controlado con códigos de barras todo material que entre, para poder codificar ese código de barras al final de la obra como residuo. No sé hasta qué punto, estáis planteando esa opción de llegar a ese nivel, o que se os ocurre, hasta dónde puede llegar la herramienta. ¿Qué estáis haciendo? Claro, más o menos esta línea de pensamiento, esta línea de actuación nos vino no impuesta, pero vino marcada de forma muy, muy potente cuando vimos el sistema que se utiliza en Francia con el control de la gestión de residuos, en el que cuando los residuos salen de obra se catalogan con una especie de código alfanumérico y a partir de ahí ese código alfanumérico va asociado al ciclo de vida del material. Es verdad que en Francia lo tienen para el control desde obra a vertedero y luego aquellos residuos que tienen una segunda vida, que luego se reciclan, llevan el mismo código alfanumérico, entonces cuando vuelven a entrar en obra lo puedes volver a coger. De hecho, esa fue una de las primeras ideas que se tuvo, que bien sería el tenerlo todo controlado, algo parecido a lo que está comentando, algo parecido al control de residuos urbanos que existe ahora en la ciudad de Vitoria, que es una prueba beta que se hizo hace unos años y que funciona francamente bien, en el que ya todo va con un código de barras que se pasa antes de entrar en el contenedor, pues en vez de ser pequeña escala, gran escala. El problema que había con esto era que no había un control sobre todo el proceso. Para poder controlar lo que entra en obra, necesitábamos integrar primero una herramienta como de este tipo. Por eso, esta herramienta es la base de luego acabar con un sistema como el que está comentando. Incluso en alguna de las reuniones que estábamos hablando con empresas constructoras, las empresas constructoras nos decían, ¿por qué limitarse simplemente a codificar los materiales reciclados? ¿Por qué no codificamos todos los materiales? Y así tenemos toda la información. No hay que estar pidiendo fichas técnicas. Las fichas técnicas ya van incluidas en ese código alfanumérico. Que si tienes un problema con una partida de ladrillos, y entonces cuando llegas a obra, luego ves estos ladrillos, no sé si habrá sido un problema de cocido, si habrá algún aditivo, sería escanear y vería todo el proceso, todo el histórico que hay. Entonces, bueno, esta fue una idea que en un principio nos gustó mucho, luego nos asustó por el alcance que tiene. Entonces decidimos, vamos primero a elaborar el toolkit para poder enlazar con un sistema como el francés de codificación de residuos para en futuras fases, porque nuestra esperanza es poder continuar este proyecto durante muchas más generaciones, ir incrementando, ir implementando todas estas soluciones. Y la verdad es que me alegra mucho saber que la Universidad de Alicante estáis trabajando en esto, porque a partir de ahora parte del trabajo posiblemente os consultemos cuál es la forma más efectiva para que estemos en comunicación. Siempre es mejor no repetir trabajos que no lo haremos bien nosotros, lleváis mucho más trabajo avanzado, el tomar prestado a lo mejor elementos que habéis hecho e integrar los dos trabajos en una herramienta única. Bueno, pues si no hay más preguntas, reiterar el agradecimiento al Colegio de Arquitectos de aquí de Alicante y, en fin, cualquier consulta y tal, todos los datos los tenéis ahí en la presentación que se enviará aquí, o se ha enviado, ¿no, Fabiola? Sí, ya la tienes. Y estamos a vuestra disposición en lo que queráis. Y, por supuesto, ya hablaremos para futuras fases, ¿no?, del proyecto, ¿no?, cómo van el trazado o nuevas perspectivas que tengamos. Y lo que he comentado antes, que en noviembre ya daremos suficiente publicidad, vendrán pues todos los países socios europeos precisamente para hacer la temática de este proyecto, que lo haremos durante un único día allí en la Universidad Politécnica. Gracias a todos por la atención.